Hay una fotografía. Está tomada en Buenos Aires en el invierno de 1931. En ella aparece un hombre de unos 60 años, de pie frente a la puerta de un banco que ya no existe. Lleva un traje negro impecable, un sombrero de copa levemente inclinado hacia la derecha y una expresión que no es orgullo ni tristeza. Es algo más difícil de nombrar. Es la cara de alguien que ya sabe lo que va a pasar, pero que ha decidido no hacer nada para evitarlo. El banco se llama Banco Meridional del Río de la Plata. Esa misma semana, sus puertas cerrarán para siempre. Miles de depositantes perderán sus ahorros. Habrá disturbios en la calle y ese hombre, Augusto Rabel Montoya, desaparecerá de la historia oficial como si nunca hubiera existido. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que 20 años después de esa fotografía, el nieto de Augusto Rabel moriría en circunstancias que la familia nunca explicó del todo, y que su hija, la única que sobrevivió para contarlo, diría algo que nadie en Buenos Aires se atrevió a repetir en voz alta durante décadas. Mi abuelo no perdió nada, lo escondió todo, y eso fue lo que nos destruyó. Esta es la historia de Augusto Rabel Montoya, banquero, aristócrata y, según algunos, el hombre más peligroso que jamás usó la filantropía como máscara. Pero antes de seguir, necesitamos entender algo. Esta no es simplemente la historia de un banquero corrupto. Si fuera solo eso, no estaríamos aquí. Esta es la historia de cómo el dinero, cuando se oculta con suficiente inteligencia, no desaparece. Se transforma, se convierte en secreto, y los secretos, transmitidos de generación en generación dentro de una familia, tienen un peso que ningún ser humano debería cargar solo. La historia de Augusto Rabel nos habla de algo que todavía ocurre hoy, en familias de todas partes del mundo. La idea de que la riqueza puede ser una herencia y al mismo tiempo una maldición, que hay fortunas que no liberan a quienes las reciben, que las destruyen. 3 generaciones, 3 destinos marcados por una decisión que se tomó en secreto, en algún lugar de Buenos Aires, en los años más oscuros del siglo XX. Una decisión que nadie, absolutamente nadie, estaba autorizado a conocer. ¿Cómo fue posible? ¿Qué escondió Augusto Rabel exactamente? ¿Y por qué ese secreto terminó siendo más letal que cualquier pobreza? Para entender todo eso, tenemos que volver al principio, a un pueblo pequeño en el norte de España, a finales del siglo XIX. A un niño que aprendió muy pronto que el dinero no era solo dinero, era poder, y el poder, bien administrado, podía comprar incluso el silencio. Augusto Rabel Montoya nació en 1871 en Logroño, en La Rioja española. Era el segundo de 4 hijos de una familia de comerciantes de vino con aspiraciones que siempre superaban sus posibilidades reales. Su padre, Esteban Rabel, era un hombre de apariencias. Compraba a crédito para lucir lo que no podía pagar. Mantenía una fachada de prosperidad en la calle principal del pueblo y acumulaba deudas en los libros que guardaba bajo llave en su despacho. Augusto lo vio todo desde muy pequeño. Vio a su padre sonreír frente a los clientes y golpear la mesa en casa cuando creía que nadie lo escuchaba. Vio cómo la reputación de una familia podía sostenerse sobre nada más que gestos y palabras bien elegidas, y aprendió algo que definiría toda su vida, que la realidad importa mucho menos que la percepción de la realidad. Cuando Augusto tenía 14 años, su padre quebró, no de golpe, sino lentamente, como se hunden los barcos viejos. Primero una filtración, luego otra, luego el agua entrando por todos lados. Los Rabel perdieron la tienda, luego la casa, luego el respeto de sus vecinos. Y eso último
Esteban Rabel nunca lo superó. Murió 3 años después, de una enfermedad que el médico llamó agotamiento general y que todos en el pueblo sabían que era vergüenza. Vergüenza de haber fallado. Vergüenza de no haber sido suficiente. Augusto tenía 17 años cuando enterró a su padre, y en ese momento, parado frente a una tumba modesta en el cementerio de Logroño, tomó una decisión silenciosa. Nunca, jamás, le permitiría al mundo saber cuánto tenía ni cuánto debía. Nunca sería vulnerable de esa manera. Nunca le daría a nadie la información que necesitaría para destruirlo. Era una promesa que le hizo a sí mismo, no a Dios, no a su familia, a sí mismo. Y la cumpliría con una disciplina que rozaba la obsesión. 2 años después, con 19 años, y el equivalente a unos pocos pesos en el bolsillo, Augusto Rabel embarcó en el puerto de Cádiz rumbo a Buenos Aires. Era 1890 y Argentina era todavía el sueño americano de los europeos pobres con ambiciones grandes. Un país nuevo, sin historia demasiado larga, donde un hombre podía reinventarse sin que nadie le preguntara de dónde venía. Eso era exactamente lo que Augusto necesitaba. Buenos Aires en 1890 era una ciudad en ebullición. El puerto olía a madera y a especias, y a carne y a sudor de cientos de inmigrantes que llegaban cada semana con sus valijas de cuero y sus esperanzas sin forma. Los barrios se expandían hacia el sur y hacia el oeste. Los tranvías tirados por caballos cruzaban la ciudad de lado a lado, y en el centro, en las calles adoquinadas, cerca de la Plaza de Mayo, ya empezaban a levantarse los primeros edificios bancarios de piedra y mármol que querían parecerse a los de Europa. Augusto llegó sin contactos y sin recomendaciones, pero tenía algo que muy pocos inmigrantes de su tiempo tenían: educación formal en matemáticas, una caligrafía impecable y una capacidad extraordinaria para recordar números. En Logroño había aprendido contabilidad básica, ayudando en la tienda de su padre. En Buenos Aires, eso era suficiente para conseguir trabajo como auxiliar contable en una casa de importaciones del barrio de San Telmo. Trabajó allí 3 años. No se quejó nunca. No pidió aumentos. No salió a bailar los domingos como sus compañeros. Ahorraba con una disciplina monástica y estudiaba de noche. Leía todo lo que caía en sus manos sobre finanzas, sobre derecho comercial, sobre los sistemas bancarios de Europa y de Estados Unidos. Y mientras leía, observaba. Observaba cómo se movía el dinero, quién se lo prestaba a quién, a qué tasas, con qué garantías y, sobre todo, dónde estaban los márgenes que nadie estaba aprovechando. A los 24 años, Augusto Rabel dio su primer movimiento importante. Con los ahorros de 3 años de trabajo y un socio al que convenció con argumentos que sonaban casi académicos, abrió una pequeña casa de cambio en la calle Florida. Era 1895 y Argentina estaba saliendo de una crisis financiera severa. El peso había colapsado. Los bancos extranjeros eran desconfiados. Y miles de inmigrantes necesitaban cambiar sus monedas europeas por pesos argentinos, sin pagar las comisiones abusivas de las casas establecidas. Augusto ofreció mejores tipos de cambio y cobró márgenes más pequeños. Ganó menos por transacción, pero procesó 10 veces más volumen. En 2 años, su casa de cambio era la más activa de la calle Florida. Y Augusto Rabel ya no era un auxiliar contable sin nombre, era un hombre de negocios con reputación, pero él sabía que eso no era suficiente. Las casas de cambio eran el escalón más bajo del sistema financiero. Para tener poder de verdad, necesitaba un banco. Y ahí es donde la historia se complica por primera vez.
Para fundar un banco en Argentina, a finales del siglo XIX, no alcanzaba con tener capital, había que tener conexiones, había que pertenecer a los círculos correctos. La élite financiera de Buenos Aires era un club cerrado, dominado por familias que llevaban décadas en el país y que miraban a los inmigrantes recientes con una mezcla de condescendencia y desconfianza. Augusto entendió esto muy rápido y también entendió cómo saltarse esa barrera. El método fue tan simple como efectivo. Se casó con la persona correcta. En 1898, a los 27 años, Augusto Rabel contrajo matrimonio con Elena Vargas Irigoyen, hija de un estanciero de la provincia de Buenos Aires, con tierras en el delta del Paraná y contactos que llegaban hasta el Congreso Nacional. Elena no era una belleza extraordinaria, pero era inteligente y pertenecía exactamente al mundo al que Augusto quería acceder. No fue un matrimonio de amor, tampoco fue un matrimonio de conveniencia en el sentido más cínico. Fue algo más sofisticado, una alianza estratégica entre dos personas que se respetaban mutuamente y que cada una sabía, sin necesidad de decirlo, lo que el otro buscaba en esa unión. Elena quería estabilidad económica y un hombre que la tratara como a un igual intelectual. Augusto quería el apellido Vargas Irigoyen y las puertas que ese apellido abría. Ambos obtuvieron lo que buscaban, con el respaldo de la familia Vargas Irigoyen y el capital acumulado durante casi una década. Augusto fundó el Banco Meridional del Río de la Plata en 1902. Era un banco pequeño en sus inicios, con una sola sucursal en el barrio de Retiro, pero creció con una velocidad que sorprendió a todos los que habían apostado contra él. El secreto de ese crecimiento no estaba solo en las tasas competitivas ni en la eficiencia operativa, aunque Augusto cuidaba esos aspectos con obsesión. El verdadero secreto era su política de discreción absoluta. El Banco Meridional era el banco donde los ricos depositaban el dinero que no querían que otros ricos vieran. Las fortunas que venían de negocios turbios, los pagos políticos, los capitales que no podían tener nombre oficial. Augusto no hacía preguntas, custodiaba secretos y cobró por eso más de lo que ningún balance oficial jamás reflejó. Conflict, las sombras del poder. Para 1910, el Banco Meridional era una institución respetada y temida a partes iguales. Augusto Rabel tenía 40 años, una mansión en el barrio de Palermo, un palco en el Teatro Colón y el tipo de influencia que no aparece en los diarios, pero que todos los que importan conocen perfectamente. También tenía enemigos. El primero y más peligroso era Adolfo Guzmán Beltrán, fundador del Banco Continental Argentino y hombre de la vieja guardia financiera, que nunca había perdonado a Augusto haber entrado al club por la puerta lateral del matrimonio. Guzmán Beltrán era de los que creían que la posición social era algo que se heredaba, no algo que se construía. Y Augusto Rabel, con su acento riojano apenas disimulado y sus orígenes de tendero arruinado, le resultaba una ofensa personal. La guerra entre ambos fue silenciosa y brutal. Préstamos cruzados que se saboteaban. Rumores que circulaban en los clubes correctos. Clientes que misteriosamente cambiaban de banco después de reuniones discretas en el Jockey Club. Augusto respondió con la misma moneda, pero con mayor precisión. Tenía algo que Guzmán Beltrán no tenía: los secretos de sus clientes, y cuando era necesario los usaba, no de manera directa, nunca tan torpemente, sino de formas que el afectado nunca podía probar del todo. El segundo frente de conflicto era interno. Elena, su esposa, había dado a luz a 3 hijos: Carlos en 1899, Inés
en 1902 y Fernando en 1907, y desde muy temprano, Augusto mostró una predilección tan obvia por Carlos que los otros dos lo notaron, lo sufrieron y nunca lo olvidaron. Carlos era el heredero designado, el que acompañaba a su padre a las reuniones desde los 15 años, el que aprendió a leer balances antes que novelas, el que Augusto moldeó a su imagen con una paciencia que rayaba en el control absoluto. Inés y Fernando crecieron en la sombra de un hermano mayor que no eligió ese rol, pero que lo ocupó con la naturalidad de quien nunca ha conocido otra cosa. Y aquí empiezan a aparecer las primeras grietas en la estructura que Augusto había construido con tanta meticulosidad, porque Carlos, a diferencia de su padre, tenía conciencia, no de manera dramática ni grandilocuente, sino de la manera más incómoda posible, la conciencia de quien sabe exactamente lo que está pasando, pero no tiene suficiente valor para decirlo en voz alta. Carlos sabía que el banco de su padre operaba en territorios moralmente turbios. Lo sabía desde los 16 años, cuando leyó por accidente un libro de contabilidad paralela que Augusto había dejado sobre el escritorio. Lo vio, entendió lo que veía y cerró el libro. Nunca lo mencionó, nunca preguntó. Y esa omisión, ese silencio elegido, sería el primer eslabón de una cadena que tardaría décadas en mostrar su peso completo. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni Carlos, ni Elena, ni los enemigos de Augusto, era que el banquero estaba construyendo algo en secreto, algo que no aparecía en ningún balance, algo que no tenía nombre oficial, algo que, cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría para siempre la historia de los Ravel. Piac, el cenit del poder. Los años 20 fueron los años dorados de Augusto Ravel. El mundo después de la Primera Guerra Mundial estaba hambriento de estabilidad financiera, y Argentina, que había permanecido neutral en el conflicto, se había convertido en uno de los destinos más atractivos para los capitales europeos que buscaban refugio. El Banco Meridional creció exponencialmente durante esa década. Abrió sucursales en Rosario, Córdoba y Mendoza. Extendió líneas de crédito a estancieros de la pampa húmeda y a industriales del litoral. Financió la construcción de edificios en Buenos Aires que todavía existen hoy, aunque sin ninguna placa que mencione el nombre de Augusto Ravel. Para 1925, el Banco Meridional era el tercer banco privado más grande de Argentina, y Augusto Ravel era invitado a todas las cenas que importaban. Cenó con presidentes, con ministros de Economía, con embajadores europeos que necesitaban discreción, con los herederos de las grandes familias terratenientes que manejaban el país desde las sombras. Pero Augusto nunca se dejó seducir por esa pompa, no de la manera que se suponía que debía seducirlo. Él asistía a las cenas, sonreía en las fotografías, firmaba los comunicados de las instituciones de caridad correctas, pero nunca, en ningún momento, perdió de vista lo que esas relaciones realmente eran: instrumentos, herramientas, palancas que podía usar cuando las necesitara. Y mientras en público construía esa arquitectura de respetabilidad, en privado construía otra cosa completamente diferente. Fue durante estos años que Augusto desarrolló lo que sus empleados más cercanos, los poquísimos que lo sabían, llamaban en susurros el sistema doble. No era un eufemismo, era literalmente eso: dos sistemas contables paralelos, uno oficial, auditado, presentado a las autoridades regulatorias con toda la formalidad del caso, y otro, invisible, donde el verdadero flujo de dinero quedaba registrado en códigos que sólo Augusto entendía completamente. El dinero que pasaba por el sistema doble
Venía de todas partes, de políticos que necesitaban guardar sobornos, de familias aristocráticas que querían esconder fortunas de hijos pródigos o de excónyuges, de empresarios que operaban en los márgenes de la ley, de figuras del mundo criminal que necesitaban que su dinero apareciera limpio en algún balance oficial. Augusto no discriminaba. Solo calculaba el riesgo de cada cliente con la frialdad de un actuario de seguros y cobró por ese servicio de maneras que nunca quedaron registradas en ningún documento oficial. El resultado era una fortuna paralela que crecía año a año, invisible para el Estado, invisible para sus socios, invisible para su propia familia. Una fortuna cuya magnitud solo Augusto conocía y que, muy deliberadamente, fue depositando en lugares cada vez más difíciles de rastrear. Cuentas en bancos suizos que recién comenzaban a desarrollar su legendaria discreción, propiedades en Uruguay bajo nombres de empresas fantasma, obras de arte compradas a través de intermediarios en París y almacenadas en bóvedas privadas en Ginebra. Y algo más, una cantidad significativa de oro físico, monedas y barras, que según la única persona que lo sabía, estaba escondida en algún lugar que Augusto nunca reveló completamente a nadie. Ese oro se convertiría en la obsesión que perseguiría a sus descendientes durante décadas. Pero en 1925, todo eso estaba todavía en el futuro. En 1925, Augusto Rabel Montoya estaba en la cima. Y la cima, como siempre, es el lugar más precario en el que un hombre puede pararse. Turning Point. El mundo se fractura. El quiebre empezó, como suelen empezar las grandes catástrofes, con algo que parecía menor. En octubre de 1929, los mercados financieros de Nueva York colapsaron. La noticia llegó a Buenos Aires con la velocidad del telégrafo, y los primeros días, nadie quiso creer que la onda expansiva llegaría tan lejos. Argentina era diferente, decían los optimistas. Argentina tenía granos y carne. Argentina tenía reservas. Argentina no dependía de Wall Street. Mentira. Argentina dependía exactamente de todo aquello que Wall Street representaba: crédito externo, confianza de los mercados, demanda europea de exportaciones que ahora nadie podía pagar. En cuestión de meses, el modelo económico argentino empezó a crujir con un sonido que lo escucharon nunca olvidaron. Los bancos fueron los primeros en sentirlo. Los depositantes, asustados, empezaron a retirar fondos. Las empresas que habían pedido préstamos no podían pagarlos. Las propiedades que servían como garantía de esos préstamos perdían valor semana a semana. Era un círculo vicioso del que no había salida elegante. Para el Banco Meridional, la situación era más compleja que para los demás, porque el Banco de Augusto tenía una característica que en tiempos buenos era una ventaja y en tiempos de crisis era una bomba de tiempo. Sus principales depositantes eran exactamente las personas que en una crisis política y económica necesitaban desesperadamente liquidez. No eran pequeños ahorristas que podían esperar. Eran poderosos que necesitaban mover capitales con urgencia, y cuando empezaron a retirar, retiraron en cantidades que ningún banco, por sano que estuviera, podía absorber sin consecuencias. Augusto lo vio venir, lo vio con meses de anticipación. Y aquí está el nodo central de toda esta historia, el momento en que la decisión de un hombre determina el destino de quienes vendrán después. Augusto tuvo opciones. Podría haber inyectado capital propio en el banco para estabilizarlo. Tenía suficiente, entre sus activos registrados y los no registrados, para comprar tiempo. Podría haber buscado
una fusión con un banco más grande que absorbiera las pérdidas. Podría haber acudido al gobierno para pedir un rescate, como hicieron otros banqueros de su generación. No hizo ninguna de esas cosas. Lo que hizo fue mucho más calculado y mucho más brutal. Empezó a transferir los activos más valiosos del banco, los que él controlaba directamente, hacia las estructuras paralelas que había estado construyendo durante años. No de golpe. Eso hubiera sido demasiado obvio. Lo hizo gradualmente, meticulosamente, utilizando exactamente los mismos mecanismos opacos que había desarrollado para sus clientes. Mientras el Banco Meridional se vaciaba por dentro, su fachada seguía impecable. Augusto seguía asistiendo a reuniones, seguía firmando documentos, seguía sonriendo en las fotografías. Y Carlos, su hijo mayor, que ya tenía 30 años y trabajaba en el banco junto a su padre, empezó a notar algo que no podía nombrar del todo. Los números no cuadraban, no de manera escandalosa, no todavía, pero había pequeñas irregularidades que se repetían con una frecuencia imposible para un error. Carlos le preguntó a su padre una vez en privado, en el despacho de la mansión de Palermo, y Augusto lo miró con esa expresión que su hijo había aprendido a temer desde la infancia, la expresión de alguien que ya tomó la decisión y no está dispuesto a discutirla. «Confía en mí», le dijo Augusto. Esas fueron las únicas 3 palabras que pronunció. Carlos confió, y esa confianza fue, quizás, el error más costoso de su vida. En septiembre de 1931, el Banco Meridional del Río de la Plata suspendió operaciones. La noticia cayó como un martillo sobre la ciudad financiera de Buenos Aires. Miles de depositantes, muchos de ellos pequeños ahorristas que habían sido atraídos por las tasas competitivas del banco durante los años 20, se encontraron de la noche a la mañana sin acceso a sus fondos. Hubo colas en las sucursales que duraron días. Hubo peleas en la calle. Hubo un empleado del banco que fue atacado a la salida de una sucursal en el barrio de Belgrano. Y hubo, como siempre en estos casos, una investigación oficial que llegó demasiado tarde y que encontró exactamente lo que Augusto había calculado que encontraría: un banco quebrado por la crisis, sin evidencia clara de dolo, con activos insuficientes para cubrir los pasivos. Lo que la investigación no encontró fue la fortuna paralela, porque esa fortuna, para ese momento, ya no existía en ningún lugar donde alguien pudiera buscarla. La confesión que nunca fue: hay una escena que Carlos Rabel, ya viejo, contaría muchos años después a su hija Valentina. Una escena que ella guardaría durante décadas como si fuera algo demasiado frágil para nombrarlo en voz alta. Fue 3 días después del cierre del banco. Augusto llamó a Carlos a su despacho a las 10 de la noche, cuando la casa estaba en silencio. Elena dormía, o fingía dormir. Los criados se habían retirado. Buenos Aires afuera tenía ese ruido sordo de ciudad que no sabe todavía lo que acaba de perder. Augusto estaba sentado detrás de su escritorio. No había papeles sobre la mesa. No había nada, de hecho, excepto una pequeña caja de madera oscura que Carlos nunca había visto antes. La caja estaba cerrada con una cerradura de latón y Augusto tenía la llave colgada del cuello debajo de la camisa. «Siéntate», le dijo a Carlos. Carlos se sentó. Lo que siguió fue, según las palabras que Carlos le transmitiría a su hija décadas después, la conversación más extraña de su vida, porque Augusto no se disculpó, no lloró, no mostró ninguna señal de arrepentimiento por los miles de personas que habían perdido sus ahorros. Habló como si estuviera explicando una transacción comercial con la misma voz que usaba en las reuniones de directorio. Le explicó a Carlos
que había protegido lo que era posible proteger, que en tiempos de crisis, los que sobreviven son los que toman decisiones difíciles antes que los demás, que lo que habían perdido los depositantes era el precio inevitable de un sistema económico defectuoso, no de ninguna acción suya. Y entonces le habló de la caja. No le dijo exactamente qué había dentro. Le dijo que la caja contenía instrucciones, un sistema de instrucciones que, si se seguía correctamente, permitiría a la familia Ravel acceder a recursos que garantizarían su bienestar durante generaciones. No hoy, porque hoy era demasiado peligroso. No mañana. Pero cuando las aguas se calmaran, cuando la investigación cerrara, cuando el tiempo convirtiera el escándalo en historia, entonces Carlos le preguntó qué tipo de recursos. Augusto sonrió, esa sonrisa que Carlos había visto toda su vida y que nunca había podido descifrar del todo. Suficientes para que nunca tengan que depender de nadie, dijo, y guardó la caja en el cajón del escritorio y cerró el cajón con llave. Esa fue la última conversación de fondo que Carlos tuvo con su padre. 3 semanas después, Augusto Rabel Montoya fue encontrado muerto en su despacho. El médico certificó un paro cardíaco. Tenía 60 años y un corazón que, según el mismo médico, había estado bajo una presión enorme durante los últimos meses. Nadie cuestionó el diagnóstico, pero había algo que perturbaba a Carlos, algo que no le contó a nadie durante años. Cuando encontraron a Augusto esa mañana, el cajón del escritorio estaba abierto, y la caja de madera oscura no estaba. La segunda generación, Carlos Rabel, pasó el año siguiente de la muerte de su padre, revisando meticulosamente cada documento, cada carta, cada cuenta que pudo encontrar en la mansión de Palermo. Buscaba la caja, buscaba las instrucciones. No encontró nada. Lo que encontró, en cambio, fueron fragmentos, notas sueltas en cuadernos que parecían en clave, referencias a cuentas sin nombres completos, una dirección en Montevideo que cuando Carlos fue a verificarla, resultó ser un edificio demolido. Una carta a un abogado en Ginebra que el abogado, cuando Carlos lo contactó, respondió que no tenía ningún registro de la familia Rabel. Era como seguir un rastro de migas de pan que alguien hubiera ido borrando metódicamente. Carlos tenía dos opciones. Podía rendirse y construir una vida nueva con lo que quedaba. La mansión de Palermo, que todavía era de la familia, algunos activos menores que habían sobrevivido a la quiebra del banco, y el apellido Rabel, que todavía, curiosamente, conservaba cierto peso en determinados círculos. O podía seguir buscando. Eligió las dos cosas a la vez, y ese fue su error fundamental. Por un lado, Carlos intentó reconstruir algo parecido a una vida normal. Se casó en 1935 con Beatriz Echeverría, una mujer de familia modesta que lo amaba de verdad y que nunca entendió del todo por qué su marido pasaba noches enteras encerrado en el que había sido el despacho de su padre, revisando papeles. Tuvieron 2 hijos, Augusto, el segundo, bautizado así en honor al abuelo, y Valentina, que nació en 1940. Por otro lado, Carlos nunca dejó de buscar la fortuna escondida de su padre. La búsqueda se convirtió en una obsesión silenciosa que consumía tiempo, energía y dinero. Viajó a Montevideo 3 veces. Fue a Ginebra 2 veces, en viajes que costaron más de lo que la familia podía permitirse. Contrató a un abogado especializado en derecho financiero internacional que se llevó honorarios considerables y no entregó nada útil a cambio. Y mientras todo esto pasaba, la mansión de Palermo empezó a deteriorarse, no de golpe, sino con esa lentitud inexorable de las cosas que nadie
cuida lo suficiente, las goteras que no se reparaban, los muebles que no se reemplazaban, el jardín que fue perdiendo la forma que había tenido en los años de esplendor. Beatriz lo veía todo con la angustia callada de las mujeres que aman a hombres que no pueden salvarse de sí mismos. A veces le preguntaba a Carlos por qué seguía buscando algo que quizás no existía. Carlos la miraba con una mezcla de amor y frustración y le decía que ella no entendía, que era real, que su padre se lo había dicho, que había demasiadas pistas para que fuera mentira. Y quizás tenía razón, quizás la fortuna de Augusto Rabel existía de verdad, pero lo que Carlos nunca consideró, o no quiso considerar, era la posibilidad de que su padre la hubiera escondido tan bien que encontrarla fuera imposible sin una información específica que Augusto se había llevado consigo a la tumba, o peor, que Augusto lo hubiera hecho deliberadamente, que el secreto fuera la herencia real, no el dinero, sino la búsqueda del dinero, la posibilidad permanente de una riqueza que nunca llega pero que siempre parece estar a un paso de distancia. Carlos Rabel murió en 1967, a los 68 años, sin haber encontrado nada. Dejó una casa que ya no era mansión sino simplemente una propiedad vieja en un barrio que había cambiado, una viuda que no tenía fuerzas para la amargura, y dos hijos que habían crecido escuchando la historia del tesoro escondido del abuelo con la mezcla de fascinación e incredulidad que tienen los niños cuando no saben si lo que les cuentan es real o cuento. Augusto, el segundo, decidió que era cuento. Valentina decidió que era real. Y ahí se bifurcó, definitivamente, el destino de la tercera generación. La tercera generación. El precio final. Augusto Rabel II era todo lo que su abuelo no hubiera querido que fuera. Pragmático, sin ambiciones desmedidas, dispuesto a construir una vida ordinaria con satisfacciones ordinarias. Estudió medicina, se convirtió en un médico decente en un barrio de clase media de Buenos Aires. Tuvo 3 hijos, pagó su hipoteca, fue a la cancha los domingos. No era rico, tampoco era pobre, era, en el sentido más literal, una persona normal, y en el contexto de la familia Rabel, eso era casi un acto revolucionario. Valentina fue diferente. Valentina era, de todas las personas de esta historia, la que más se parecía a Augusto, primero en términos de inteligencia y determinación. Pero a diferencia de su abuelo, Valentina tenía algo que él nunca tuvo: una conciencia moral activa. El problema era que esa conciencia moral operaba dentro de un sistema de creencias que incluía como artículo de fe casi religioso la existencia de la fortuna escondida. Valentina estudió Derecho. Se especializó en Derecho Internacional y Finanzas Offshore. No por casualidad. Estudió exactamente aquello que necesitaba estudiar para poder, eventualmente, encontrar lo que su padre había buscado y no había encontrado. A los 30 años, Valentina Rabel era abogada en un estudio de Buenos Aires con conexiones internacionales. Tenía acceso a información sobre estructuras financieras offshore que su padre nunca había podido conseguir, y empezó su propia búsqueda con herramientas mucho más sofisticadas que las que Carlos había tenido a su disposición. Durante varios años, Valentina encontró fragmentos, registros de empresas en Montevideo que mostraban conexiones con otras empresas en Panamá, cuentas en bancos suizos que habían sido cerradas en los años 40 sin que quedara registro del beneficiario final, referencias a propiedades en Uruguay que habían sido vendidas, según los registros, a entidades que no existían. Era el mismo rastro que había seguido su padre, pero más completo, más claro. Y lo que Valentina fue entendiendo a medida que los fragmentos se conectaban
era que su abuelo había sido mucho más sofisticado de lo que cualquiera había supuesto. La fortuna de Augusto Rabel no estaba en un solo lugar. Estaba distribuida en docenas de estructuras, cada una conectada con las demás a través de una red de relaciones que solo tenía sentido si se veía completa desde arriba. Era como un rompecabezas en el que cada pieza sola parecía inocua, pero juntas formaban algo extraordinario. Valentina pasó años ensamblando ese rompecabezas, y cuando finalmente creyó tenerlo completo, lo que vio la dejó sin palabras durante días. La fortuna de Augusto Rabel, ajustada por inflación y por los rendimientos que habrían generado esos activos durante décadas, era enorme, no simplemente grande. Enorme en el sentido de que cambiaba completamente la narrativa familiar. El Banco Meridional no había quebrado porque Augusto no pudiera salvarlo. Había quebrado porque Augusto no quiso salvarlo, porque salvar el banco hubiera significado exponer la fortuna paralela, y esa fortuna valía infinitamente más que el banco. Miles de personas habían perdido sus ahorros para que Augusto Rabel pudiera preservar su tesoro secreto. Valentina tenía ahora una decisión que tomar, y era la decisión más difícil de su vida. Podía intentar reclamar lo que quedaba de esa fortuna, si es que quedaba algo. Las estructuras legales que había armado Augusto eran complicadas, pero no inviolables. Con suficiente tiempo y recursos legales, era posible que algo pudiera recuperarse. O podía hacer algo completamente diferente con lo que sabía. Pero lo que ocurrió después no fue ninguna de esas dos cosas, porque mientras Valentina tomaba su tiempo para decidir, alguien más descubrió que ella estaba buscando, y ese alguien tenía razones muy propias para que la búsqueda de Valentina no llegara a ninguna parte. La fortuna de Augusto Rabel no solo había servido para enriquecer a la familia Rabel, durante décadas había generado rendimientos que habían ido a parar a otras manos, manos que no estaban en ningún registro oficial, manos que tenían todo el interés del mundo en que la historia del Banco Meridional permaneciera enterrada donde siempre había estado. Valentina recibió la primera advertencia en forma de una visita en su despacho. Un hombre, que no dio su nombre, que llegó con referencias de personas que Valentina reconoció como respetables y que le dijo, con una amabilidad que era casi más amenazante que la hostilidad directa, que había ciertas investigaciones históricas que podían resultar más costosas de lo que parecían valer. La segunda advertencia fue más concreta. Valentina llegó a su estudio una mañana y encontró que habían entrado durante la noche. No habían robado nada obvio, pero todos sus archivos sobre la familia Rabel, los físicos y los digitales, habían sido copiados o borrados de maneras que ningún ladrón ordinario hubiera sabido hacer. La tercera advertencia, Valentina nunca la contó públicamente. Solo dijo, en una conversación con su hermano Augusto II, que había entendido que su abuelo no solo había escondido dinero, había escondido deudas, favores, compromisos que, décadas después, todavía tenían vigencia para las personas que los habían contraído originalmente, y que esas personas no eran fantasmas, eran hijos y nietos de los clientes originales del Banco Meridional, gente que había heredado no solo dinero, sino también los secretos que ese dinero compraba, y que tenían los recursos para proteger esos secretos con la misma eficiencia con la que sus antecesores los habían comprado. Valentina Rabel abandonó su investigación en 1995, cerró el estudio, se mudó a España, a Madrid, donde vivió el resto de su vida con una discreción que las personas que la conocieron describían como
algo más que privacidad. Era, decían, el comportamiento de alguien que ha aprendido que saber demasiado puede ser tan peligroso como no saber nada. Callback. La fotografía. Hay una fotografía. Está tomada en Buenos Aires, en el invierno de 1931. Un hombre de unos 60 años, de pie frente a las puertas cerradas de un banco, traje negro, sombrero de copa, una expresión que no es orgullo ni tristeza. Valentina Rabel tenía una copia de esa fotografía en su apartamento de Madrid. La tenía enmarcada sobre una pequeña mesa en su cuarto de estudio, rodeada de libros de derecho y de historia financiera latinoamericana. Cuando alguien que la visitaba le preguntaba quién era ese hombre, Valentina respondía siempre lo mismo: mi abuelo. El día que decidió que su secreto valía más que todo lo demás. No había amargura en su voz cuando lo decía, tampoco admiración. Había algo más difícil de nombrar, la misma expresión, quizás, que tiene Augusto en la fotografía, la expresión de alguien que ya sabe lo que va a pasar y que ha decidido vivir con eso. La caja de madera oscura nunca apareció, si es que existió, si es que las instrucciones que contenía eran reales y no la última ilusión de un hombre que se sabía mortal y quería creer que podía controlar el futuro desde la tumba. El oro tampoco apareció jamás, ni las cuentas suizas, ni las propiedades uruguayas, ni los rendimientos de décadas de activos bien custodiados. Quizás todo está todavía ahí, en algún lugar, esperando que alguien ensamble las piezas correctas de la manera correcta. O quizás Augusto Rabel era más inteligente de lo que cualquiera imaginó, y sabía que el mejor escondite no es aquel donde nadie puede encontrar el tesoro, es aquel donde nadie está completamente seguro de si el tesoro existe o no. La incertidumbre bien administrada puede ser más poderosa que cualquier suma de dinero.